La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba en toda la convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Emisoras con el carisma dominico. Y se unen otras redes radios, hermanas, amigas, en este y en otros horarios que transmiten este programa. En Huánuco nos transmite Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimagua Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, en Cerro de Pasco Radio Activa, en Huanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también a Emetagua nos pone en podcast para que usted escuche en cualquier parte del mundo, yendo al trabajo, yendo a hacer sus labores, va escuchando A Pensar Más en cualquier momento del día. Además, usted nos puede mirar a través del streaming del Facebook de Radio Santa Rosa, nos mira a través del Facebook de Radio Quillabamba, del canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, estamos listos ya para dar la bienvenida y saludar en este 27 de octubre a Rosa María Palacios, que ya nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Qué gusto. Ya estamos acá, siempre chequeo por todas partes que estemos bien, me escuchan bien, yo los escucho bien, estamos bien. Lo que no está tan bien, por supuesto, es el gobierno, pero vamos a empezar, como hacemos todos los días después de saludarlos, con las menciones de los auspiciadores que nos acompañan y, por supuesto, me uno a los agradecimientos de Abel, porque nosotros vivimos de, como ustedes saben, organizaciones católicas y básicamente de la ayuda de ustedes, nuestros oyentes. Así que empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografías, colonoscopías, endoscopías, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima. Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica.
Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los padres dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son, como siempre, todas las instituciones católicas que apoyan a este programa. Y ahora vamos a ver con las cuestiones, complicadas. Ayer el presidente de la República, ayer anoche, ya tarde, publica un tuit que trata de controlar el daño generado por sus declaraciones en Bagua, en Amazonas, el día anterior. Como ustedes recordarán, mientras el presidente de la República le decía a una plaza pública, ¿no es cierto?, que quería convencer al Congreso, animar al Congreso, unirse con el Congreso, para un proyecto de ley de nacionalización o estatización. Dijo estatizar o nacionalizar el gas de camisea. Esto ocurre en simultáneo con la presentación de la primera ministra Mirta Vázquez ante el Congreso del país. En el discurso de la señora Mirta Vázquez no hay una palabra sobre estatizar o nacionalizar, nada, en concordancia con la reiterada oferta tanto del presidente de la República, recordemos su presentación en Washington, su presentación en Nueva York, vengan las inversiones privadas al Perú, nadie va a tocar su propiedad, nadie les va a quitar nada, ¿ok? Y el propio discurso de Mirta Vázquez ante el Pleno, a los cuales dice, respecto del gas, queremos masificarlo, que más gente tenga acceso, estamos creando, y ya está instalada, una comisión multisectorial para analizar, estudiar de qué manera podemos generar más ductos para llevar el gas a más gente. Perfecto, ningún problema. Es más, invita a la inversión privada a seguir invirtiendo en energía, sobre todo en energías renovables. Ese es el discurso de Mirta Vázquez. Ese ha sido el discurso, digamos, sistemático del ministro de Economía y Finanzas, que ha ido a todos los foros nacionales, internacionales, ha hablado con todos los que lo han podido escuchar, empresarios de todo tamaño y nivel, asegurándoles seguridad jurídica para las inversiones privadas en el Perú. ¿Por qué este asunto es tan importante? Porque Perú Libre, el partido con el que gana las elecciones, Pedro Castillo, ofrece en su ideario programa un plan de estatización y de expropiación de todas las concesiones de recursos naturales, señalando incluso que algunas deberán pagarse y otras no, deberán recuperarse, es la frase que utilizan, el verbo recuperar. Y ese mismo verbo, esos mismos verbos, recuperar, nacionalizar, estatizar, son los verbos que utiliza en Bagua Pedro Castillo. Porque primero dice, ya sacamos un decreto supremo para recuperar el gas. ¿Recuperar de quién? Cuando uno recupera, el verbo recuperar implica que algo que me han quitado, yo lo vuelvo a tener en mi propiedad. ¿Qué cosa ha recuperado el Estado peruano? No ha recuperado absolutamente nada, porque nada hay que recuperar. Nada hay que recuperar. Ese es el problema más serio. El consorcio Camisea reinyecta el gas que saca porque no hay quien se lo compre. Sobra. No hay quien se lo compre porque no hay demanda. Porque el consorcio Camisea no está encargado de llevar el gas a la puerta de las casas. Está encargado de sacarlo del fondo de la tierra
Y eso lo hace muy bien, tan bien que tiene que reinyectar lo que sobra para no desperdiciarlo. O sea, en la ignorancia absoluta. Pero en fin, el problema, luego de estas declaraciones y de la presencia de la señora Mirta Vázquez, es que lo que debió haber sido un debate muy ácido en el Congreso se interrumpe con la muerte del congresista Herrera. Ayer, los actos propios, los funerales propios, lo de la muerte del congresista Herrera, llevaron al presidente a pedir la unidad con el Congreso, la unidad de todos los peruanos, pero no aclaró durante todo el día un asunto muy grave. Y obviamente, como les anticipé en la mañana, no porque sea mala ni bruja, el dólar se disparó, la bolsa cayó y todos los indicadores económicos del Perú se fueron al cacho. ¿Por qué? Porque se habían recuperado luego la salida de Guido Bellido. Guido Bellido representaba en el Ejecutivo el ideario programa de Vladimir Cerrón. Ese es el problema. Con Guido Bellido al frente, lanzando tweets de que iba a recuperar o nacionalizar la empresa Camisea, el consorcio Camisea, no había forma de que el Perú saliera adelante. No había forma, en lo económico no había forma. La primera prioridad de todos los peruanos, la reactivación económica, es imposible, porque el ideario programa de Vladimir Cerrón es el hambre de todos los peruanos, y los que más van a sufrir, como siempre, son los más pobres. Misión cumplida. Los primeros 100 días, con muy malos auspicios, sale el señor Bellido. Finalmente hay un gabinete más homogéneo, con muchos problemas también en varios nombramientos, pero más homogéneo, porque Mirta Vázquez, Pedro Franque, tienen la misma manera de pensar respecto a la economía, y supuestamente el presidente ya había entendido los problemas que tiene hablar sonceras, y sale con esto. Y lo que es peor, en la tarde, Julio Velarde, en una conferencia que estaba dando la American Chamber of Commerce en Perú, les dice claramente, que luego de las declaraciones del presidente, las expectativas de crecimiento de la inversión privada para el próximo año son 0. Y espero que no salga un economista, el economista de Grade a corregirme, ¿no? Espero que entienda. Son 0, pues. Eso lo ha dicho Julio Velarde. 0, pues. La discusión es si va a decrecer. Que los únicos proyectos mineros que van a salir el próximo año son los que ya están en marcha, que no pueden retroceder, que son operaciones en curso. Eso lo dijo ayer Julio Velarde. Y que él había observado un ligero optimismo en los últimos días. Dijo, si me hubieran preguntado hace 2 días, le hubieran dicho, bueno, creo que están comenzando a ganar confianza. Pero ayer dijo, luego las declaraciones del presidente, simplemente todo se retrae. A veces les cuesta mucho entender a los políticos la capacidad de daño que tienen. Y luego, claro, ¿quién paga el precio del dólar más alto? Todos nosotros, todos los peruanos. Todo se vuelve a encarecer, o no baja. Porque el precio del dólar, el dólar también es un bien. Su precio al incrementarse también genera inflación. Y por más que el BCR salga a comprar y a comprar y a comprar todos los días para contener el precio, ya está encima del 4 de nuevo, que era donde no querías que esté. Según Julio Velarde lo dijo, el dólar no tendría por qué estar a más de 3.7. Todo lo demás es miedo. Todo lo demás es miedo. ¿Causado por quién? Por el presidente de la República. Por supuesto, Vladimir Cerrón, Guido Bellido pueden seguir gritando, expropiense, ¿no? Como Nicolás Maduro. Pero eso no es lo que quiere todo el país. Lo que quiere todo el país es prosperidad, basada en el reconocimiento del esfuerzo de cada uno. Y no de un Estado voraz que se trae lo que no es de él, supuestamente para redistribuirlo mejor. Porque esa aventura estatista ya la vivimos. Ya la vivió el Perú durante 30 años. Y fue el hambre. Cuando abandonamos esa aventura estatista, el Perú empezó a crecer.
Y tenemos que reconocer que el Perú ha sacado de la pobreza a la mitad de los pobres que tenía en el año 2000. ¿Quién está peleando por los más pobres acá? Esa es la pregunta. Esto no es cuestión de ponerte un baloncito de gas en la puerta, porque el baloncito de gas no va a llegar nunca. El gas natural se va a tener que, digamos, movilizar a través de ductos. Para que eso suceda, tiene que ser negocio. ¿Por qué nadie del sector privado ha entrado a ese negocio en la zona andina sur? ¿Por qué en la costa sí tenemos concesiones para distribución de gas natural a la puerta de la casa? Porque no es negocio, porque no hay un mercado, porque la demanda no es suficiente. Si yo tengo que construir un ducto de 20 kilómetros para abastecer a 1 millón de personas, bueno, puede ser un negocio interesante. Pero si tengo que abastecer a 10 casas, ya no es pues un negocio interesante, tengo que tener volumen. Entonces, si el Estado quiere, como política pública, poner el gasoducto surperuano en orden, tiene que poner tuberías de gas a las casas, va a ser la sociedad peruana, es decir, todos nosotros con nuestros impuestos, los que tenemos que pagar el costo. Porque hay algo que no nos explican. El Estado somos los contribuyentes. Si el Estado peruano es propia camisea y le tiene que pagar a camisea lo que vale camisea, ¿de dónde va a sacar plata para hacer un gasoducto? Es increíble, pero ni lo básico, ¿no? En fin, ¿qué dijo el presidente de la República? Voy a leer su tuit, porque según Palacio de Gobierno, con esto se zanja todo, ¿eh? Ya, listo, esto está, ya está arreglado. O sea, tuit mata discurso. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Tuit mata discurso? No creo, ¿no? Esto es muchísimo más complicado que eso. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un segundo, estoy buscando el tuit del presidente de la República para tenerlo bastante claro. Si no, ustedes no lo van a tener claro y díganme si les parece suficiente o no. Dice así, perdónenme, acá está. Como es hashtag gobierno del pueblo, como si los otros gobiernos no hubieran sido elegidos por el pueblo, pero en fin, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. La libertad de empresa puede entenderse de muchas formas, ¿ah? Puede ser la libertad para fundar una empresa, la libertad para desarrollar tareas empresariales. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad. Muy bien, es su prioridad. Así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos. Ya, muy bien. ¿Dónde está la estatización del gas de camisea? Acá. O su nacionalización. ¿Dónde está? Esto no resuelve nada. Acá dice que respeta la libertad de prensa y que van a hacer un gasoducto. Acá no dice, no voy a nacionalizar o estatizar el gas de camisea. Acá no lo dice. ¿Eh? Acá no dice nada de eso. Luego, por supuesto, la Cancillería anuncia que en enero el presidente va a Davos, ¿no? Tenemos acá, Cancillería confirmó la participación del presidente de la República, Pedro Castillo, en la edición 2022 del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Eso es como ir a la cumbre del capitalismo. Control de daños también, por supuesto. ¿Y qué va a decir en Davos el señor presidente en enero? Vengan al Perú, las inversiones son bienvenidas. Luego nosotros nos vamos a expropiar. Ustedes meten su plata y yo después se las quito. ¿Eso es lo que les va a decir? ¿Quién va a venir? Acá los que están preocupados de verdad son los que ya invirtieron. Eso es lo que están preocupados de verdad. Porque ya están acá. Esos son los que van a escuchar al presidente, los que, en fin, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos tocó. Pero que pueda atraer a uno más, no, pues 2 veces no lo capan al gato. O sea, si estás diciendo que vas a expropiar a los que ya están, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a meter un centavo? Augusto Álvarez hoy día tiene una explicación muy graciosa en su columna. Él establece que hay hasta 6 posibilidades de por qué Castillo hace estas cosas que parecen demenciales, ¿no es cierto?
Yo las voy a resumir en tres. Error, dolo o ignorancia, para usar términos jurídicos. Se equivocó, pues. Ya, todos somos humanos, se equivocó, metió la pata. Sí sabía lo que quería decir, pero lo dijo mal, ¿no? Dolo, no, lo hizo a propósito. Quiere sabotear a Mirta Vázquez, no quiere que el Congreso le dé la investidura. Y en realidad es un radical encubierto, asolapado, pero es lo mismo que Castillo y que Bellido, es lo mismo cosa. Ignorancia, no tiene la más remota idea de qué está hablando. No sabe la diferencia entre estatizar, nacionalizar, recuperar, porque ya las pruebas nos tenemos que remitir en esta campaña, en primera vuelta, en una entrevista, cuando le preguntaron qué es un monopolio, él dijo que un monopolio era Ripley. Esa era su definición de monopolio. Una tienda de departamentos con puerta abierta al público, que tiene 4 o 5 pisos, para él es monopolio. Entonces, si ese es su concepto económico de monopolio, ¿qué puede entender por estatizar, nacionalizar o recuperar? Escojan ustedes cualquiera de sus explicaciones. O dolo, a propósito, es un radical, quiere sabotear a Mirta Vázquez. Error, no tenía, bueno, mucha idea, estaba en una plaza, se equivocó. O ignorancia absoluta, porque no tiene asesores al lado que le expliquen una y otra vez que lo que ha dicho ayer causa grave daño a la economía del Perú y a su gobierno. Porque el 4 de noviembre se reanuda la discusión sobre la investidura de Mirta Vázquez. Y los que hasta el día en que Mirta Vázquez habló parecían animados a apoyarla, ya no lo parecen tanto. Yo escucho al señor Carlos Anderson del partido Podemos decir, nuestro acuerdo era darle el voto de confianza. Yo estoy pidiendo que por favor reevaluemos después de lo de Camisea. Escuchó ayer al señor Salguana y al señor Héctor Acuña, voceros de APP, diciéndonos, un momentito, esto no nos gusta. Y finalmente, Acción Popular diciendo, vamos a votar en bloque, ¿ya? Pero no nos gusta lo que ha dicho sobre Camisea. Y esos eran aliados centrales. Por supuesto, Perú Libre sigue dividido, eso. Ni la muerte de un congresista los va a unir, y menos de un congresista que era del ala magisterial. La verdad, a Emil Cerrón eso no le interesa. Le interesa continuar con su plan de destrucción de la inversión privada en el Perú. Ese es su plan. Probablemente Mirta Vázquez va a tener que iniciar una nueva ronda de conversaciones toda esta semana. ¿Lo hará? Con Pedro Franque al lado. Pedro el Franque lanza tweets así también medio vagos, ¿no? Vamos a apoyar la inversión en el Perú, que es lo que necesitamos para la reactivación, con justicia y redistribución. El presidente de la República le pide un proyecto de ley al Congreso para estatizar el gas de Camisea. Las mismas palabras que usó Alan García en 1987 para la estatización de la banca. Exactamente igual, nacionalizar o estatizar. Nuestra audiencia es muy joven, tal vez ustedes no lo recuerden. Pero eso, además de toda la crisis económica, además del terrorismo, generó una de las olas migratorias más grandes que ha tenido el Perú. Y muchos de los que me escuchan afuera hoy y que generosamente contribuyen a este programa, se fueron en esa época. Porque ya era invivible el Perú. Porque no había oportunidades. No había cómo mejorar con un gobierno que lo único que hacía era destruir la economía todos los días. Y hoy tenemos nuevamente esto. Y por eso de ahí la preocupación, el pesar, además de la pandemia, por cierto, ¿no? La imposibilidad de tener la posibilidad de soñar un futuro mejor. Cuando un presidente le quita eso a la población, le quita todo. No hay forma de tener un futuro mejor con un presidente que quiere estatizar algo. No hay forma. Esa es nuestra situación.
Hoy va a estar con nosotros el economista Alonso Segura, para que él les explique. No voy a hacer que el economista de Grade salga a insultarnos a los dos. Él les explique lo que creo que puede pasar en los próximos meses. Por más que en el gobierno hayan probablemente forzado al presidente a autorizar ese tuit, el presidente de la República no escribe sus tweets, pues evidentemente hay alguien que se los escribe, él los aprueba. Pero ese tuit no dice nada. Y yo no puedo interpretar al presidente que acaba de decir que va a estatizar o nacionalizar con un tuit que dice mi prioridad es el gasoducto surperuano. O sea, lo que quiere es gastar un montón de plata el Estado en el gasoducto surperuano, porque nadie se lo va a construir gratis, ¿eh? Pero además quiere renegociar, nacionalizar o estatizar el gas de camiseta. Reitero lo que les he explicado varias veces. Eso de que el gas no está masificado es mentira. Que ni una molécula del gas llega a la gente del Cusco es mentira. Cusqueños, que no los engañen. La luz que los alumbra viene de un sistema interconectado nacional. Y esa energía que los alumbra viene de el gas de camisea en un 40% y a ciertas horas del día mucho más. ¿Sí? O sea, el gas está en todas partes, está en todo el Perú, está absolutamente masificado. Entra primero la energía hidroeléctrica, luego las renovables, y de ahí inmediatamente el gas de camisea. ¿Para qué? Para que ya no se produzca energía con petróleo, pero haría muchísimo más caro. Eso entra al final, cuando ya el despacho está completamente lleno. El gas de camisea hace que el gas esté en todas partes. Yo puedo no tener ningún artefacto eléctrico a gas. Yo puedo tener cocina eléctrica, yo puedo tener termoeléctrica, y estoy usando el gas de camisea. Ah, claro que lo estoy usando. El 40% de la energía en mi casa viene del gas de camisea. Está absolutamente masificado. ¿Qué parte no están entendiendo? Es un sistema interconectado nacional. Todo el sistema eléctrico nacional funciona con una sola carretera donde viaja toda la energía del Perú. Pero no, como el baloncito no dice camisea, entonces, no es el gas de camisea. Qué pena, Dios mío, de verdad, qué pena tanta demagogia. Y además es como si tener un balón de gas, ya, eso salva mi economía. Eso cambia mi vida. Los más pobres del Perú no cocinan ni siquiera gas, cocinan a leña, cosa que hay que también evitar, porque no es sano, porque no es bueno para la naturaleza y no es sano para los pulmones. Pero masificar el gas de camisea, por supuesto, crear una demanda que no existe actualmente, hay que crearla. Implica un proceso largo de trabajo, muy largo. Y subsidiar el gasoducto, por supuesto, se va a hacer con plata del Estado. ¿Cómo se va a hacer? Se tiene que hacer, pero con dinero del Estado. Y en el costo-beneficio de repente termina siendo como la refinería Talara, ¿no? Bien carita la cosa. Y al final, ¿para qué? Tal vez sea mucho más barato subsidiar directamente el balón, como ya se hace en el Perú, ojo, ¿ah? Ya se hace en el Perú, subsidio directo. Hay miles de familias en el Perú que reciben subsidio directo de gas. Pero eso no se les explica, eso no se les dice. Cuando usted compra algo, ¿no es cierto?, compara precios, servicio, calidad. El Estado peruano muchas veces se compromete a hacer cosas sin encontrar alternativas económicas mucho más eficientes, mucho más limpias, mucho más seguras, que hacer algo que simplemente se le vende al pueblo como la salvación. De eso tenemos tanta experiencia, pero tanta experiencia. Así que así estamos. Mientras tanto, hay otras noticias, por supuesto. El Congreso de la República ya publicó una lista de 87 abogados
que quieren ser miembros del Tribunal Constitucional. Parece que es una agencia de empleos el Congreso, la verdad, porque es básicamente congresistas que se quedaron sin chamba, porque no hay reelección. Hay varios, ¿ah? O eternos postulantes al Tribunal Constitucional. ¡Qué bárbaro! Ya has postulado pues, a 5 o 6 veces y nunca pasas el examen, ya, en varios congresos diferentes. Ya pues tengo un poquito de vergüenza, pues ya, ¿sabes qué? Mejor no es para mí. Hay otras tareas en la vida. Y esa es la mayoría. No digo que no hayan buenos nombres, que los haya. Hay 2 o 3 que creo que son muy buenos. Muy, muy buenos. De gran nivel. Pero felizmente se necesitan 6 por ahora, ¿no? Pero contaditos con los dedos de la mano. En fin. Vamos a ver, y regresamos con el ex ministro de Economía, Alonso Segura. ¿Está bien? Así, así es, Rosa María, pero permíteme nuevamente agradecer y recordarles a todos que tenemos PayPal y eso es muy bueno para poder subsistir nosotros, ¿no? Y agradecer en Londres a Judith y en Minneapolis, Estados Unidos, a José, que han tenido la gentileza de ser los que inauguran el PayPal el día de ayer. Así que a todos los que nos quieran apoyar el mantenimiento de Radio Santa Rosa, pues bienvenidos. Bien, vamos a la pausa, Rosa María. Solamente para que lo sepa claramente, Radio Santa Rosa pertenece a una asociación sin fines de lucro, que pertenece a la Orden Dominica, y no tenemos toda la platita que ustedes mandan ya se reinvierte en la radio. No hay ningún accionista que gane plata acá. Y créanme que tenemos harta necesidad. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Rosa María. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos estamos escuchando por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco tenemos Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca es Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Pasco Radioactiva, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en su pantalla, también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos conectados, la página web, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos a estar en unos minutitos, ya lo tenemos al doctor. ¿Sí? Se está uniendo en este momento el doctor Alonso Segura y así es. Algo que me había olvidado de leerles, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que emite muchos comunicados, pero siempre es muy cautelosa, ¿no? Ha mandado un comunicado ayer bien duro. Dice, estatización de Camisea atenta contra la inversión privada y quebranta la reactivación económica. Hay que decir algo más, es ilegal e inconstitucional. A nadie se le puede privar de su propiedad. A nadie se le puede privar. Sí, ley que establezca justiprecio y que establezca cuál es la responsabilidad pública por algo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, además, con violar el orden constitucional. Claro, entonces ahí salen los seguidores de Cerrón que dicen, esos son los contratos ley. El contrato es ley entre las partes, siempre. Desde los romanos, eso los tengo que explicar todo el tiempo, derecho romano, pacta sunt servanda. Si yo me obligo, he dado mi palabra, y si mi palabra vale algo, entonces yo tengo que cumplirla. Un país crece muchísimo cuando la gente cumple con su palabra, porque la confianza interpersonal crece, porque yo confío en el otro, me va a cumplir. El otro me va a cumplir, me va a pagar
en la fecha que dice. ¿Ok? Me va a entregar el proveedor en la fecha que dice. Si no, no hay economía posible. Si el presidente sale y dice, no, el contrato no es ley entre las partes, yo hago lo que quiera, hacemos lo que nos da la gana. Entonces no hay forma de que haya crecimiento y no hay forma de respetar la Constitución. Vladimir Cerrón sistemáticamente señala que pacta sunt servanda es un invento de los romanos, seguramente, pero a él le interesa un pepino. O sea, cuando él le cobra la consulta a un paciente y el paciente no le paga, a él le parece normal. Porque normal, pues, ¿no? La gente no... Y cuando el paciente le pide que lo opere y él no lo opera, normal también. Porque el contrato no es ley entre las partes. Una cosa de locos. En fin, ya estamos con el ex ministro de Economía para hablar sobre las nuevas noticias. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Empecemos por lo que cuesta cometer un error. Supongamos que el presidente no tiene idea, ¿ok? Ignora ciertos términos, en fin, se equivocó. ¿Qué costo tiene para la economía peruana que el presidente diga quiere un proyecto de ley para estatizar Camisea? El ministro, siempre nos equivocamos. Buenos días, antes que nada, y gracias por la invitación. Cada rato a mí también. Sí. Muy bien. Tiene un costo enorme, ¿no? Tiene un costo enorme porque uno, viene el presidente, y dos, por la gravedad de lo que ha dicho, ¿no? Ya el presidente del Banco Central lo dijo ayer en un evento, ¿no? Que esperaban una recuperación de expectativas importante para octubre, pero que no les queda claro cuánto se van a recuperar dado lo dicho por el presidente, ¿no? Yo creo que es muy ilustrativo, o sea, es muy negativo lo que ha dicho, pero por otro lado es muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque desde la segunda vuelta y durante todo el periodo de gobierno de transición, el gobierno se ha empecinado en decir nacionalizar, vamos a nacionalizar, no vamos a estatizar. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Como bien sabes tú, los efectos sobre ser un acto ilegal, sobre usurpar la propiedad o quitar la propiedad al privado, los efectos sobre expectativas, los efectos sobre estabilidad jurídica son exactamente los mismos. La diferencia para ellos es, en un caso, te lo quito y me lo quedo como Estado, en otro caso te lo quito y bueno, se lo doy a un tercero y a ver a quién se lo quiero regalar. Entonces, es muy ilustrativo que los haya usado básicamente como sinónimos, porque demuestra lo que... Quiero hacer una comparación que puede ser odiosa, pero que es importante. Ollanta decía lo mismo. En la campaña del 2006 y la campaña del 2011, te decía, no, es que yo no quiero expropiar. No, yo quiero nacionalizar. Entonces, pero defina nacionalizar. Y te repetían las cosas, como hemos escuchado ahora, tipo, poner al servicio de los peruanos. Poner al servicio de los peruanos, pero la luz eléctrica se hace con gas y está al servicio de los peruanos. ¿Cuál es la parte en que no está al servicio de los peruanos? Usted fue ministro de Ollanta. ¿Cómo lo convencieron de que entendiera el concepto? Porque de repente le vamos a tener que pedir los mismos servicios para que le dé una clase al señor Castillo y le explique que está hablando pavadas. Sí, bueno, yo no estuve al comienzo, o sea que yo no fui el que lo convenció, supongo. Contale al señor Castillo cómo hizo, la verdad. Sí, pero en realidad el concepto, y quedó claro desde el comienzo, era yo no te quito la propiedad. En el caso del gas del lote 88 era separemos una parte para el uso de digamos, doméstico, ¿no? De los peruanos. Y es lo que se hizo. Y eso es lo que, digamos, nuevamente llega tarde a la película este gobierno, porque dice, necesitamos gas para los peruanos, pero se tiene que reinyectar, porque como se saca el gas y no hay suficiente demanda local porque no hay los ductos, etcétera, se tiene que volver a meter a la tierra, ¿no? Entonces, de nuevo, igual que con la parte de tributación minera, que queremos que sea más progresiva, llegaron 10 años tarde a la película, ¿no? Pero, lamentablemente, no lo quieren entender. Ahora, hay una diferencia importante, ¿no? En términos de lo que se está diciendo. Siendo gobierno nunca se dijo en el pasado, con Ollanta voy a quitar propiedad, ¿ok? Ellos insisten usando el término nacionalización en términos de quitarte la propiedad porque han sido explícitos, ¿sí? Pero no es estatizar o expropiar, es expropiar, pero es porque se lo voy a dar a algún peruano, a alguien. ¿Cómo se lo regalo? ¿Son mis socios? ¿Son mis amigos? Otro verbo que ha utilizado tanto Guido Bellido como el presidente el mismo día en Bagua es recuperar. Yo recupero algo que he perdido, ¿no es cierto? Entonces, la recuperación es un verbo que implica expropiación también. Sino sí. Que recupero algo que es mío, que me lo han quitado y yo lo vuelvo a tomar para mí. Eso es recuperar.
Mi impresión es que en realidad pareciera que sí, lo que quieren es quitar la propiedad de alguna manera, pero como saben que el término, esos son los términos correctos, que es expropiar y estatizar, etcétera, lo tratan de poner de otra manera para que suene más suave, ¿no? Y para darles opciones. Pero ha sido muy claro lo que ha dicho ayer el presidente. Pero sí o después se desdice, por enésima vez se desdijo, ¿no? Al día siguiente, pero de nuevo. Pero de verdad, o sea, digamos, estamos entre el ideario programa nuevamente y Pedro Franque. ¿Dónde está el presidente? ¿En el ideario peruano o con Pedro Franque? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Pero acá hay otro tema, Rosa María, y es que no puede haber discrepancias permanentes, sistemáticas entre el presidente y sus ministros. O sea, no digo que en alguna vez no ocurra, o sea, a todos nos ha ocurrido. Tú te vas a puertas cerradas y resuelves la discrepancia y habla al gobierno, por lo menos el presidente y su gabinete, con una sola voz. Acá lo que tenemos es una situación recurrente en que el presidente dice algo, o el premier dice algo, y el ministro de Economía, otros ministros salen y dicen, no, en verdad no es así. Entonces, en realidad, lo que nos están diciendo es, no le hagan caso porque habla por hablar. Claro, es la investidura del presidente de la República. O sea, es una institución del presidente de la República. Entonces, no puede ocurrir así. Entonces, tienen que hablar con una sola voz. No podemos estar en esa situación de que el presidente dice una cosa, ministros dicen otra cosa, y cada quien dice lo que quiere, ¿no? Entonces, es muy grave lo que ocurre porque al final esa es la definición de incertidumbre, de falta de claridad, de reglas de juego futuras, y eso es lo que hace, pues, que la inversión privada por tanto la generación de empleo se frene, ¿no? Las oportunidades de mejoras de ingresos para los peruanos se compliquen, ¿no? Y bueno, ya digamos, ya hemos visto suficiente, vamos 3 meses de gobierno como para que sigan en esa línea, ¿no? Ahora, Pedro Franque se ha deshecho, ¿no? O sea, ha ido a cuanto foro hay, ha hablado cuanto banquero hay, contraempresario hay, les ha asegurado, jurado, que no hay nada parecido a una expropiación ni una estatización. El mismo presidente, la semana pasada, dio un mensaje a los inversionistas del mundo para que vengan a invertir al Perú. Entonces, de verdad, yo trato de entender, pobre Pedro Franque, no ha soltado, pero ni siquiera aún hay. Creo que está encerrado, no quiere ver a nadie. Están haciendo control de daños en el mes, pero o sea, por último, si yo no llego a un acuerdo como ministro de Economía con el presidente de la República, renuncio, pues, de repente, si el presidente realmente quiere hacer un programa de expropiaciones, bueno, muchas gracias, presidente, chao, me voy. ¿Cómo mira esta relación? Usted estaba en los zapatos de Pedro Franque, o sea que... Sí, digamos, yo creo que todo ministro de Estado tiene que tener sus líneas rojas, ¿no? Esas no necesariamente son públicas, no las conocemos, pero la verdad yo no sé cuál es la línea roja, como te dije, que no puede ser que el presidente diga cosas de este calibre recurrentemente y después los ministros salgan a jalarle la alfombra y decir no es así. O sea, correcto que digan lo contrario, pero no puede haber ese discurso disociado. Y después sale el presidente por enésima vez al día siguiente decir no vamos a estatizar, nacionalizar, etcétera. Y lo han inscrito, lo van a mandar al foro de Davos en enero. Vamos a ir a Davos en un ratito, vamos a ir a Davos, pero quiero leer el tuit. El tuit no dice no voy a estatizar. El tuit dice yo respeto la libertad empresarial. Bueno, la libertad empresarial puede ser, ¿no es cierto? Mi bodega puede ser mi taxi, ¿se dan cuenta? Así yo respeto. Es una cosa. Mi prioridad es el gasoducto sur peruano. Eso quiere decir que el Estado va a gastar un montón de plata en hacer el gasoducto sur peruano. Queda claro. Es carísimo, pero en fin. Y tercero no hay, porque no dice más. No dice, ha habido un malentendido, ¿no? Siempre sale un malentendido, creo que no me he explicado bien, yo no soy economista, no entiendo bien las palabras. No. Mi prioridad, y además es evidente que ese tweet se lo han escrito, no lo ha escrito él, lo ha aprobado, ¿ya? Entonces, no deslinda tampoco. ¿O cree que ya está deslindado? Mira, tienes razón, es cierto, no dice que no. Lo que pasa es que siempre salen con todo tipo de rodeos para tratar de dar la impresión de que no dijeron lo que dijeron y lo vuelven a decir, ¿no? Entonces, el gran problema acá es que ya no es Perú Libre, no es esos socios, que efectivamente son otro problema porque también tienen la bancada, etcétera, ¿no? Es el propio presidente, ¿no? Y el propio presidente cree en estas cosas, ¿no? Porque si no, no las diría. La alternativa es que simplemente
no tenga claridad sobre qué es lo que quiere. Entonces, cuando va a un foro de inversionistas, dice lo que quieren escuchar los inversionistas. Cuando va a la plaza pública, dice lo que cree que la plaza pública puede querer, para mantener, desde su punto de vista del gobierno, el mejor de los dos mundos, mantener su caudal de gente que quiere pues más radicalismo, cambiar de juego, y por otro lado mantener confianza empresarial, inversión, pero no lo va a conseguir. O sea, eso es imposible. Si lo que quiere, lo número uno que quiere la mayoría de los peruanos en todas las encuestas es reactivar económicamente el país, que haya más trabajo. ¿Qué parte no está entendiendo? Yo creo que tampoco hay sensación de urgencia en el resto del gobierno, empezando por el MEF. ¿Por qué? Porque como tenemos los precios de materias primas en máximos históricos, o cerca de máximos históricos, el mundo, con sus riesgos, no sabemos cuánto dura, pero viene por esta reapertura global, creciendo como locomotora. Están aumentando los ingresos públicos, la economía, ya lo dijo ayer el presidente del Banco Central, ya en agosto, o sea, cuando reciben la posta de la carrera, ya habíamos superado el nivel de crecimiento de PBI del 2019. Dice, si no hace nada, si nos mantenemos planos en el nivel de agosto, este año la economía crece 13%, más de 13%. Ya lo dijo ayer el presidente del Banco Central. Entonces, han recibido un viento de cola enorme. Entonces, creo que son muy cortoplacistas. Dicen, bueno, si esas cosas afectan, igual no se va a notar tanto porque tenemos el viento de cola, ¿no? Pero los peruanos pagan la factura igual, y eventualmente ese viento de cola se va a diluir, puede desaparecer, puede debilitarse, y no vas a tener los efectos base y digamos, el efecto estadístico que te apoye. Entonces, el problema va a ser 2022, 2023, cuando ya estos impulsos sean menos fuertes, ¿no? Puede ser temprano el 2022, puede ser más tarde el 2022, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, simplemente están mirándose pues el ombligo y no están mirando un poquito más allá. Claro, porque también el presidente del BCR dijo ayer que el próximo año inversión privada es cero. Cero. Sí, claro. Y el BCR no estaba en esa posición pesimista, estaba un poquito más optimista. Y ayer ya dijo es cero. Y lo triste de esto, Rosa María, es que tienen todo a favor. O sea, no sabes, mira, con este viento de cola, un viento de cola, digamos, como el de en la época de Alan García Uno, la economía crecía 7, 8 y 9. Claro. O sea, están desperdiciando unas condiciones extremadamente benignas. O sea, aquellos que hemos tenido que lidiar con caídas, qué suerte tienen y la desperdician. Para los peruanos, obviamente, ¿no? Lo que hay en este momento en el mundo es más o menos lo que habría el 2008, 2009. Antes del 2008-2009. Antes de la crisis de 2007, sí. Digamos. 2006, sí, 2007. Más o menos, sí. Exacto. Estos son los mejores años del Perú, el 2006 y el 2007. Exacto. Y no lo vas y el riesgo es que no lo veas. Porque cuando hay este viento de cola como la economía peruana, sus principales exportaciones son mineras, otras exportaciones están creciendo mucho, que vamos a hablar de eso. Exportaciones agroindustriales o exportadores están volando, pero eso es por las inversiones que hicieron antes del cambio de régimen legal, por si acaso, ¿no? Claro. Porque ya no hay crecimiento, inversión, hectareaje, etcétera, ¿no? O sea, también le vas a meter un parón mirando hacia adelante, pero bueno. Entonces, eso te genera para la economía peruana, es como que estás con una en tu bicicleta y tienes un bajadón. Entonces, a toda velocidad, ¿no? Mucho más que si estás en plano, tienes que ir para arriba, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese viento de cola? Si tuviéramos caída de precios. La economía peruana estaría ya en negativo. Entonces, es una tristeza que desperdicien esta oportunidad. Yo creo que todavía están a tiempo de corregir. El cambio de gabinete, por un gabinete que deja de ser, o sea, bastante lejos de ser ideal y con personajes bastante cuestionables también, pero tuvo un efecto parcial de mejorar expectativas, bajar un poco el riesgo. El tipo de cambio bajó de 4.15 a 3.92. Bueno, ya está casi en 4 de nuevo, ¿no? Obviamente. En 24 horas. Entonces diluyó parte de ese riesgo y es claro entonces de que si tú comienzas a tomar decisiones correctas, nombramientos correctos, políticas correctas, no lanzas anuncios de este tipo, estás a tiempo por la reputación del Perú en su manejo económico responsable, te van a dar beneficios de la duda y vas a poder comenzar a echar a andar la rueda por ti mismo, no por el viento que traes de cola. Pero no se da cuenta, y parece que el principal que no se da cuenta es el presidente de la República. Claro, pero... O sea, hasta sus ministros, primer ministro y ministro de Economía, están diciendo no voy a hacer lo que toda mi vida dije que iba a hacer, en múltiples frentes, ¿ah? Vamos a ver si es por convicción, por conveniencia, no lo veremos.
pero No, están hasta diciendo ahora, más o menos algunas cosas hasta correctas, ahora ¿no? circulan en las redes videos de Pedro Franqui, más o menos cuando creo que usted era ministro, por esa época, en la que grita Asamblea Constituyente, ya, la Constitución no sirve para No. nada. Lo han dicho Bueno, en la campaña con Verónica Mendoza, o sea, han firmado el compromiso, o sea, es hasta claro, se dio ahorita, o sea, cuenta de que así quiebra el país. sí, No pues. hay forma de no quebrar al país. Y el otro tema es no mencionar el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que eso es lo Rosa que María, genera. Sí, Abel. me avisan nuestros oyentes que el señor Pedro Franque acaba de hacer un tuit. Y que Y, dice, eh, a ver, dice, según significa me pasan nuestros es de oyentes, nuevo, ponerlo al servicio de los peruanos, estatizar la actividad privada, la masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso. Claro, pero el presidente sí dijo estatizar. Entonces, si él dice, no significa de ninguna manera estatizar la actividad privada, entonces tiene que decir al presidente que es, lo que está diciendo en ese tuit, es un mentiroso o es un ignorante. No sé cuál de las dos es peor. O sea, o es dolo o es error. No sé. O No, ignorante. o es su estrategia, no sabemos realmente qué quiere, entonces cuando va a foro inversionistas, no te toco la propiedad. Cuando va a la plaza pública, ahí revelo mi preferencia o digo lo que quiero y al final, Ahora, pues, pero anda, tú descubre qué es lo que dice, Alonso, lo que realmente piensa, ¿no? era un mini meeting en Sí, claro, Bagua, que no se va a sí. beneficiar de la masificación del gas. En Que Bagua. hay otros temas relacionados Entiendo con que esas no zonas, estaba ¿no? en una multitud gigantesca, no sé, en Cusco, ya, yo te entiendo que salga con eso, pero en Bagua, sí, ahí no. Además, la otra cosa que hay que decir 100 veces es que la masificación del gas ya ocurrió. Todo lo Sí, que pues. recibimos en luz eléctrica viene, o sea, 40% viene de Camisea. Ya pasó, está Y, interconectada. y la llegada a domicilios en otros lados del Perú depende no de Camisea porque Camisea saca el gas y lo reinyecta, depende de que se tire la infraestructura, que se despliegue esa infraestructura. Así No tiene es. nada que ver con el proyecto del tubo de gas, ¿no? Claro, si tú quieres más gas en Lima, llama a Cálida y dile, ¿sabes qué? Aumenta las conexiones domiciliarias. O en Ica, llama con tu gas y le dices, oye, aumenta las conexiones domiciliarias. Y así, región por región, toda la costa tiene concesión. La costa ya está concesionada. Lo que no está concesionado es el sur andino, porque no hay demanda. Yo, ¿para qué voy a meter mi plata en un negocio que no funciona? El único que mete plata en negocios que no funcionan es el Estado peruano. Nadie ¿Mm? más. Ahora, ¿por qué no se pudo hacer el gasoducto? Que fue un anuncio del gobierno de Guatemala. No, el gasoducto se hizo, lo que ocurre, o sea, se comenzó a hacer. Recuerda que lo que ocurrió fue estallaron los escándalos de Lavajato y se Claro, paralizó todo. Y de ahí, en los siguientes 5 años, los sucesivos exacto. gobiernos no han sido capaces de relicitar el proyecto, de lanzarlo, etcétera. O sea, se quedó en el limbo, porque todos los proyectos de infraestructura en los últimos 5 años han cambiado en el limbo cuando cambias 4 o 5 presidentes, 8 o 9 ministros por cartera. Entonces no avanzó nada, pues entonces el Perú se quedó congelado hace 5 años, deteriorándose por los congresos que hemos tenido, por la conflictividad política, pero en términos de realmente avance, de grandes proyectos de infraestructura necesaria, pensar nuevos proyectos, básicamente no pasó nada los últimos 5 años. Claro, porque es evidente que hay vías de comunicación, las tiene que hacer el Estado, eso no hay discusión. Las puede hacer en asociación público-privada, las puede concesionar. Los modelos son muchos, pero nadie va a hacer privado un gasoducto en el sur del Perú para no obtener ninguna ganancia. Sí. Tiene que haber una ganancia por medio, si no, ¿para qué lo vas a hacer? Igual que en Camisea, por eso es un proyecto de asociación público-privada en que tiene que tener algún tipo de subsidio, sea del Estado o sea de los usuarios, como ocurrió con el gas de Camisea originalmente, con el ducto, Todos ¿no? pagamos el tubo. Hoy día pagas energía mucho más barata de la que pagarías si no tuviéramos ese gas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso era la importancia del gasoducto, que tenía ramales hacia Cusco, etcétera. Si quiere ramales a otras partes del sur, también se puede hacer, pero el Estado no ha sido capaz en estos años de poder
digamos, relanzar ese ducto y tratar otros proyectos. Si quieren hacerlo, genial, ojalá que lo hagan de manera responsable, ¿no? Pero que dejen de lanzar estos discursos de estatizaciones, administraciones, porque además lo otro es que el único elegido por 5 años es el presidente, los ministros se van mañana, o sea, al final la palabra que cuenta es la del presidente, de ahí regreso al punto, la importancia de que el presidente y sus ministros tienen que hablar como una sola voz, y los ministros tienen que tener líneas rojas, particularmente el ministro de Economía, y cuando se cruza una línea roja, tiene que decirle presidente, acá se decanta y se define. O yo me voy, o usted retrocede, o llegamos a un punto medio, ¿de acuerdo? Eso pareciera no existir este momento. Pareciera, digo, porque no sé cómo es el baile interno, digamos, ¿no? Pero claro, pareciera, por lo menos. Nadie sabe bien. Ahora, ayer la Cancillería anuncia, y parece que este es un trabajo de control de daños del MEF, que van a llevar al presidente de la República en enero al Foro Económico Mundial de Davos, que es como ir a la cumbre capitalista, ¿no? O sea, no hay nada más anticomunista que el Foro de Davos. Y el problema es que, ¿qué cosa les va a decir a los inversionistas? Vengan a mi país, inviertan su plata y yo después los expropio. O sea... Sí, lo que pasa es que vas perdiendo credibilidad, ¿no? Cuando es, o sea, ya no es, mira, era el comienzo, mira, tenías un primer ministro, un primer gabinete en que metiste la pata y estás con tu segundo gabinete, le diste la contra directamente cuando estaba presentando el voto, o sea, su centro de presentación de política de gobierno, de investidura, la premier y sus ministros, casi hasta pareciera una provocación al Congreso, ¿no? Entonces, vas erosionando esa credibilidad, o sea, ese beneficio de la duda que ha heredado del manejo responsable de Perú, se lo está consumiendo. La pregunta es a qué velocidad. Va a haber un momento, ya algunos no le van a creer, pero va a haber un momento en que ya, digamos, la masa crítica de aquellos que simplemente no les creen va a ser tan grande que ya no va a poder, digamos, retrotraer toda la incertidumbre, erosión de la confianza que ha generado y ya no va a poder, pues, generar ese impulso de inversión, empleo, etcétera. Entonces, por eso es que ya tienen que corregir y pronto, o sea, o sea, tienen que cortar estas ideas. Para poner otro ejemplo, otra comparación odiosa, eso le pasó a John Tumala. Eso le pasó exactamente, o sea, que le creyeran le costó muchísimo. Usted ya recogió un ambiente donde ya era más creíble, pero Miguel Castilla entró en un ambiente donde tuvieron que cerrar la bolsa de valores al día siguiente de lo que lo dijeron porque se cayó, y hasta que no anunció el nombramiento de Julio Velarde, que lo anunció muy rápidamente, y hasta que no presentó como ministro de Economía a Miguel Castilla, o sea, y le costó mucho, porque los 2 años siguientes fueron muy difíciles para la inversión privada en el Perú. Había mucha duda. Pero no tuvo los errores de política de gobierno, ¿no? O sea, pero es un buen punto, al final eres esclavo de tus palabras y de tus propuestas. El cambio, y quedó claro de Ollantumala de darse cuenta de que tenía que alejarse. Y ojo, se alejó justamente del grupo que hoy día son los moderados, ¿ah? Ah, sí, claro, no se puede gobernar. Moderados, sí. Los caviares, los moderados, esto no se puede gobernar, o sea, y la historia ha dado la razón de que realmente gobernó responsablemente, ¿no? Entonces el tema es si siguen con estos. Ahora, paradójicamente, el cambio de Ollantumala lo ayuda, porque hay muchos que todavía, aunque ellos satanizan y dicen no nos vamos a humanizar, no vamos a humanizar, hay muchos inversionistas que quieren creer que es un nuevo Ollantumala. Claro. No lo es, pero quieren creerlo. Si se pareciera un poquito, en términos de políticas públicas, le ayudaría mucho al país, ¿ok? Pero eso lo está ayudando porque dicen, todavía puede corregir, todavía puede cambiar de rumbo, ¿no? Pero eso se acaba en algún momento, ¿no? Claro, lo que pasa es que desde la izquierda más radical, ser Humala es un traidor, pues eres un maldito, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre haber traicionado? Y, por ejemplo, usted es uno de los promotores de la traición, igual que Miguel Castilla. Sus ministros de Economía eran caviares o lo que fuera, liberales, peor todavía. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que el pobre Pedro Castillo se encuentra atrapado entre dos mundos. O sea, María, solo para que veas la inconsistencia de la izquierda en el Perú. O sea, lo confusos, lo perdidos que están. Instaurar una política social. Lean la columna de Carolina Trivelli que sale el domingo en El Comercio. O sea, desplegar toda una política social con multiplicidad de programas, pero bien pensados. No lo que hemos escuchado en el discurso de la premier, que es reparto plata a todo el que encuentro que pase por delante de la puerta, ¿ok? Pensar en todo lo que es una estrategia de diversificación y desarrollo productivo,
¿no? Las reformas de capital humano, empezando por el sector educación, toda la agenda OCDE que es de gobernabilidad y darle una transición a Perú que después la tiraron por el tacho de la basura los siguientes años. Y así te puedo seguir diciendo, ¿eso es acaso traicionar al Perú? Y lo que están haciendo ahora es, algunos de esos elementos están tratando de decir, bueno, vamos a ir por ahí. La tributación progresiva para la minería, otro ejemplo, ¿no? Entonces, de nuevo, simplemente era una suerte de revanchismo porque me sacaste, entonces, bueno, todo está mal, pues, ¿no? Pero bueno, ahora muchos de ellos están en gobierno y tienen que hacer, y ojalá hagan bien porque no lo están haciendo bien lo que se hizo en el pasado, continuar lo bueno y ojalá no lo contaminen con muchas cosas malas porque varias se están lanzando, como por ejemplo este bono de 70 soles a los trabajadores formales que te cuesta 2.100 millones al año por los dos números del propio gobierno. O sea, creen que la plata crece en los árboles. O sea, no tienen claridad sobre prioridades, ¿ah? Sí, anunciaron un bono de 70 soles y yo la verdad no lo entendí. ¿Para qué? O sea, hasta ahora no me queda claro para qué. ¿Para qué? O sea, no sé el para qué. El por qué es porque si tú revisas el discurso es una recatafila de iniciativas públicas de reparto plata. Como dije, cualquiera que cruce por la puerta le voy a dar su cheque. Así de simple, ¿ok? En algunos casos es expandir programas vigentes, Perú, P65, Juntos, que no sabemos realmente cuáles son los criterios de expansión. Presumiblemente podrías expandir, sí, pero no sabemos cómo lo van a hacer. En otros casos es, agarro bono Yanapay, y ya anunciaron que probablemente lancen bono Yanapay el 2022, cuando realmente ya han debido recortar en este bono la cobertura, no estabas 12, 13, 15 millones de personas recibiendo el bono, realmente estabas muchas menos, ¿no? Y después te lanzan una serie de otras iniciativas en que son todas entrego plata. En ese contexto es que dicen, bueno, pues a los trabajadores formales que ganan menos de 2.000 soles, 70 soles mensuales los vamos a ayudar. Y ojo, Rosa María, que el trabajador formal en el Perú es un privilegiado. Claro, el que tiene trabajo formal hoy día no es parte del que está fuera de la fuerza laboral, o sea, no está siquiera apareciendo como desempleado, no está desempleado, no está subempleado, no es empleo informal, es el privilegiado. No hay ninguna justificación económica, salvo que quieren contentar a distintos grupos para tener apoyo. Y el costo de esa factura son 2.100 millones de soles anuales por los datos que ha dado el gobierno. Es absolutamente irresponsable y eso es responsabilidad directa del MEF. Eso es MEF, directo. Claro, lo que pasa es que quieren repartir plata, es una cosa de locos. Sí, pues. Creo que lo entienden. Primero que se acaba, y segundo que es la forma menos productiva de gastar bien el dinero. Lo que pasa es que, claro, durante la pandemia, todos los políticos vieron con mucha envidia, o sea, a ver, hay una lectura política de los bonos de la pandemia. La lectura económica es la gente que no trabaja, porque tú le has prohibido trabajar, tiene que comer. Eso sí, claro. Es evidente. Y todos los países del mundo, Estados Unidos, todo el mundo hizo un programa de subsidio para comer. Perfecto. Pues yo te he quitado el trabajo, entonces yo te tengo que dar. Cuestión de justicia. Pero claro, a todos los políticos les dicen, ¿quién no quiere ser el repartidor de plata? Sí. ¿Qué político en el mundo no quiere ser el que tira cheque? Todos. Entonces, claro, a partir de ahora, presidente que entra, reparto plata. ¿No? Exacto. Nos comemos nuestro capital, chicos. Pero no, es como si usted fuera padre en familia y dice, miren, chicos, este mes nos comemos el capital. ¿Por qué? Porque sí, le voy a repartir a cada uno. Listo. Gástense lo que quieran, ya. Y el mes que viene, bueno, ya, el mes que viene hay otro papá, no soy yo, chao. Y lo paradójico, Rosa María, es que como han tenido recurrentemente tantos anuncios tan peligrosos, hacer eso casi que pasa por debajo del radar y no se critica. Y ojo, y eso lo ha dicho el Consejo Fiscal también, ojo que el Ministerio de Economía, el gobierno en general, pero el Ministerio de Economía en particular, está en grave falta, en mi opinión, legal además. Yo no soy abogado, pero ¿por qué? Porque ha usurpado funciones del Congreso, ha hecho ampliaciones presupuestales por decreto de urgencia. Me imagino que su lógica es, como estamos en emergencia, hago lo que quiero. Así no funciona. ¿Okay? Ese marco macroeconómico, la trayectoria fiscal, tiene que tener una base legal aprobada. En este momento es mucho más baja, han sacado un marco sin base legal. Y hasta ahora no han remitido al Congreso de la República el proyecto de ley 3 meses después para que diga, oye, aprueba los límites para el 23, 24, 25. O sea, están erosionando
el manejo de la política macroeconómica y está pasando debajo del radar solamente porque hay otras preocupaciones, que se van a estatizar, que se van a meter en la Asamblea Constituyente y otras cosas. Pero es grave. Y eso, ojo, eso es MEF 100%. Y no les importa. Es así como que paso piola todavía. Bueno, paso piola, pues no me interesa. Estoy en emergencia y yo hago lo que quiero. Así no funciona. Así destruye esa institucionalidad. Así es. Pero bueno. Es grave. Es grave, ¿eh? Nos hemos demorado 48 horas en que Pedro Franque saque un tweet que diga igualito lo que decía Ollanta Humala. Nacionalizar y poner a servicio de los peruanos. Oye, discúlpame, este programa está al servicio de los peruanos y no lo hemos nacionalizado, ¿no? Entonces, las palabras quieren decir algo y no vamos a estatizar. El presidente acaba de decir que sí va a estatizar. ¿Qué podría hacer? Pongámonos en el tono positivo, a ver, propositivo. ¿Qué podría hacer hoy el presidente de la República para tranquilizar? Si quisiera tranquilizar, ¿no? Mira, si quisiera tranquilizar el presidente de la República, tendría uno que salir y de frente decir no va a haber estatización, no va a haber nacionalización en el sentido, simplemente lo que estamos hablando es construir infraestructura para que el gas llegue a los hogares de los peruanos. A eso nos referimos. No va más allá de eso, ¿no? Punto. Debería salir, el propio gobierno no ha deslindado con su intento, no sabemos si lo van a lograr, hoy día no pueden, hoy día no tienen la fuerza política para hacerlo, pero con la Asamblea Constituyente. Y aún los moderados del gobierno no te dicen, en este gobierno descartamos que se haga, te dicen no es prioridad, no es el momento, pero nada te dice que en 6 meses o un año sea la prioridad y sea el momento, ¿no es cierto? Siguen jugando ahí al equilibrista a ver quiénes se creen que realmente esto no va, pero si se me abre la oportunidad, voy. Entonces, también necesitarías deslindes de decir, ya como gobierno nosotros no consideramos que sea necesaria durante nuestro gobierno una asamblea constituyente, cambios puntuales, presentaremos al Congreso, y otros artículos en el pasado, puede ser, y ojalá no sean muy sensibles. No, no vas a escuchar eso de ningún ministro de Estado tampoco. Ojo, te van a seguir con este tipo de, no sé si llamarlo eufemismos o qué, mecerte, decir, no, no es prioridad, no, no es momento. No lo mencionamos en el discurso de investidura. Claro. No, pero el presidente te lo dice en la plaza pública, en simultáneo. Claro. No decirlo no significa que no vaya, ojo. Entonces, de nuevo, siguen con esa ambigüedad. Hay quienes lo creen, creo que ingenuos. No dijiste algo, entonces no va. No, no va a ir, tienes que ser recurrente, decir no va, no va, no va, y entonces tomar acciones para que no vaya. Y eso es algo que no está ocurriendo. Usted confía, o sea, a ver, si tuviera que... La gente se asusta con mucha facilidad, obviamente son sus ingresos, son su dinero, no tenemos por qué juzgar a nadie por tener miedo. Pero si usted tuviera que aconsejar a alguien, ¿este gobierno es capaz de expropiar a alguien? ¿Realmente es capaz de expropiar a alguien? Yo creo hoy día no. ¿Por qué? Porque no tiene los votos en el Congreso y no tiene la fuerza en la calle como para poder hacerte algo así. Entonces no puede. Lo cual no significa que no lo tenga en agenda. Ok, que no quiera. Okay. Que no quiera y en algún momento las condiciones puedan cambiar. Uno puede ser mal pensado y decir, toda esta repartidera de plata es justamente la definición del clientelismo y el populismo para comprar voluntades y después poder impulsar su agenda más radical. Porque así es como funcionan los populistas de derecha y de izquierda, ambos lados, en el mundo, ¿no? Entonces, si uno quiere ser mal pensado, ¿ok? Y la caja pública es bastante grande para, en corto plazo, generar dispendios irresponsables de esta manera, ¿no? Porque no te fijas en el más allá. Entonces, pero la respuesta es, hoy no puede. En el futuro no lo sabemos. Si siguen con estas condiciones externas súper buenas, eso les da gasolina para seguir, pues, tirando plata por derecha y por izquierda y ver si se les abren espacios. Porque recordemos, absolutamente todos los principales miembros del gobierno, hasta hace poquito, hasta el día antes de juramentar, inclusive otros al presidente después, han dicho una asamblea constituyente, han ido directamente contra el capítulo económico de la Constitución, etc. Entonces, por convicción, no pareciera el cambio. Claro, el capítulo económico de la Constitución es el enemigo. Es el blanco, es el bull. Yo creo que hay dos blancos. Uno es, para algunos, los más políticos, es quizás lo que han hecho otros, los Hugo Chávez, Evo Morales, Correas, que es
cambio las instituciones políticas para perpetuarlo, ¿de acuerdo? Claro, la reelección. Ya, Claro. pero para los otros, digamos, los más demócratas, el bull, los economistas, digamos, que están metidos en las ciencias sociales, ha sido el capítulo económico. Claro, Cambiar todas las reglas económicas, ¿no? El desprecio de la izquierda, por ejemplo, por los contratos. Sí. Eso es una cosa que yo hasta el día de hoy... O con la subsidiariedad del Estado. O con la subsidiariedad del Estado. O hasta con la independencia del Banco Central. Por ejemplo, pero sobre todo con los contratos. O sea, la idea de que la palabra no vale nada, y si es del Estado vale cero, eso es una cosa sí, claro. que se refuerza en el discurso. Y el rol empresarial, opuesto a la sociedad, son dos de las principales cosas que siempre han querido, digamos, sacar de la Constitución, ¿no? Claro, para que el Estado tenga carta blanca a hacer lo que quiere. Claro, que el contrato no vale nada, que la obligación entre las partes no vale nada. Incluso entre particulares, recordemos el año pasado cuando el Congreso, el otro, que era populista también, desconoció los contratos de concesión en los peajes. Y recordemos quién era presidente del Congreso, ¿no? Claro, por ley modificó contratos y está prohibido en la Constitución, hasta un ignorante lo sabe, un chico de primer ciclo de Derecho lo sabe. Pero, sí. O sea, la idea de que el contrato no vale nada es justamente es lo que hace que no puedas tener una sociedad capitalista, porque todo el capitalismo está basado en la confianza interpersonal de que tú y yo vamos a cumplir nuestra palabra. Es como el fundamento de todo. Eso es lo que la izquierda peruana siempre ha querido destruir. Ahora, me da a decir que no es así, siempre lo han querido destruir. Sí, y generar el antagonismo entre la empresa privada, la gran empresa privada sobre todo, y los trabajadores, ¿no? Generar tratar de inducir fricciones. Bueno, siempre existen, pero tratar de acentuarlas, ¿no? Es que siempre tiene que haber un culpable, pues. Pero digamos, hablando para... Siempre hay un culpable. Entonces, claro. ¿Quién es el culpable? Ya, el COVID-19, el empresario, usted quiera, el imperialismo yanqui, no importa, siempre tiene que, la empresa petrolera, tiene que haber un culpable. Entonces, la izquierda no concibe, también en la derecha a veces, ¿no? En la derecha son los caviares o los gays o lo que fuera, en la derecha más conservadora, siempre tiene que haber un enemigo. Entonces, el enemigo hay que construirlo. Eso sí es clásico en la política, pero... Sí. Lo que es curioso es esta fijación que tienen todas las izquierdas, ¿ah? Con que la palabra no debe valer nada. Y además, no sé, cuando tú se lo planteas así, te dicen, no, eso es una barbaridad. Pero eso es lo que ustedes están diciendo. Sí. Porque el contrato no debe ser ley entre las partes. Jamás. Yo lo puedo modificar cuando me da la gana porque estoy en una posición de poder. Y al estar en una posición de poder, yo hago lo que me da la gana. Ya está. Sí, ahora, y ahí nuevamente, yo creo que el gobierno tiene este impulso externo importante, no sabemos cuánto dure, no debe asumir que dura para siempre, pero está todavía a tiempo de rectificar, ¿no? Y nuevamente generar condiciones, porque nuevamente, con condiciones así, la inversión privada en el Perú debería estar volando, pero volando, o sea, la economía está como avión. Una cosa final, así, esto de estatizar o nacionalizar puede sonar muy simpático, ¿no? Pero el mundo nos mira y el Perú no es una isla. Hay reglas mundiales. Si yo le quito a alguien a su propiedad, me demanda fuera del Perú. Sí, la indemnización no la podemos pagar, es monstruosa para un proyecto de esa naturaleza. Eso es lo que quería preguntar. Más o menos, a ver, ¿sería el equivalente a qué? ¿A la mitad del presupuesto público de un año? No lo sé, no quiero aventurar cifras, pero son cifras enormes, porque es no solo el valor de la infraestructura, que es de varios miles de millones de dólares, sino es el lucro cesante, todos los ingresos que dejan de ganar durante la vida del proyecto, que son décadas. Entonces, en realidad, bueno, acá el proyecto vence en unos años, pero igual va a ser probablemente en algunas decenas de miles de millones de dólares, supondría. Entonces, estamos hablando de algo que no solo no es aconsejable, es fiscalmente no lo puedes asumir en el presupuesto. Recordemos que los ahorros públicos ya no existen, ya muchos, los que realmente eran líquidos, ya el Fondo de Estabilización Fiscal y varias de las cuentas líquidas del Tesoro ya se las gastaron. Entonces, ni siquiera es que puedas ir a agarro de ahorros, ¿no? Pero lo otro es, y lo principal, yo creo, es el efecto que genera sobre el resto de la inversión, ¿no? Que dicen, nadie, bueno, dejan de decir, bueno, yo a Perú no voy, ¿no? Eso obviamente retroalimenta las bajadas en calificación crediticia, la subida de riesgo que te hace más caro invertir en Perú, no solo por el endeudamiento que sube para todos, sino porque lo que se llama costo de capital.
el retorno que yo exijo para estar dispuesto a poner mi capital de inversión en ese país sube, que ya comenzó con las bajadas de calificaciones crediticias que hemos tenido en los últimos meses, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que el gobierno está tomando, no solo el presidente de la República, sino el resto del gobierno, está tomando muy a la ligera, digamos, las declaraciones. No tenemos todavía políticas concretas anunciadas. Bien que le hayan pedido al Fondo Monetario para la parte tributaria, pero seguimos 3 meses de gobierno sin tener idea qué es lo que están pensando. En los anuncios de un segundo gabinete, lo único que hay es repartija de plata, no hay nada en concreto que diga qué genera entusiasmo por invertir en el Perú, ¿no? ¿Qué genera más oportunidades para los peruanos? Es todo, me lo cargo al presupuesto público y con repartición de cheques. Esa no es una manera de construir país y me parece que ahí no es el presidente, es partiendo de sus ministros, no están entendiendo que así no construyen país. Así simplemente están metiendo gasolina en corto plazo para comprar tiempo, ¿no? Pero en el camino erosionan su credibilidad, ¿no? Muy bien, Abel, ¿alguna pregunta del público? Sí, Rosa María, ¿considera usted, señor Segura, que deben darle, el Congreso debe darle las facultades en materia tributaria? Buena pregunta. Es una buena pregunta y la respuesta es no lo sé porque no han presentado el proyecto. O sea, el proyecto se basa en lo que solicites. Entonces, dependiera de lo que solicites que te den facultades. La tradición ha sido que se la den a los gobiernos. Entonces, digamos, lo natural sería que se las diese, pero va a depender porque las facultades no son abiertas. Tú tienes que decir, yo quiero facultad puntualmente en esto y en esto. ¿Qué pasa si mañana te dicen, yo quiero que me des facultades para crear otro impuesto a la renta? O sea, doble impuesto a la renta, que es inconstitucional. Claro. Obviamente no te las van a dar, porque eso no puede ocurrir. Entonces no te las deben dar, ¿no? Entonces va a depender de lo que soliciten. Yo esperaría que hagan un pedido, sobre todo viniendo de quien viene, un pedido de facultades muy específico, muy preciso, y no hagan una cosa abierta para que el Congreso esté diciendo, mira, me estás pidiendo algo muy genérico, no te las puedo dar, ¿no? Tienen que ser muy concretos sobre lo que quieren y sobre esa base yo creo que el Congreso se las debía dar. Pero como están las cosas, yo creo que probablemente no se las van a dar. Es posible que no, pero se la han buscado. Pues. Claro. Se la han buscado. Ahora, de nuevo, el Estado, el gobierno pasado para enmendar es ir de manera muy precisa, decir, quiero facultad en estos temas muy puntuales y que realmente tengan justificación, ¿no? Para que el Congreso no tenga realmente argumentos para no dárselos, ¿no? Sí, pues. No le das una gileta a un mono, ¿no? Porque las cosas que puede hacer son tremendas, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Qué instrumento le das a quién? Pero ese es el problema. O sea, si no hay seriedad por el lado del Ejecutivo, ¿cómo le vas a dar la facultad para hacer algo respecto a lo cual no tiene seriedad? Y ahí regresamos. Han elevado créditos suplementarios sin pasar por el Congreso, no han mandado el proyecto de ley para modificarlo a la trayectoria fiscal, que es con potestad del Congreso, tiene un marco económico que va contra los límites legales establecidos, o sea, tiene rabo de paja el gobierno, tiene rabo de paja el propio MEF, y rabo de paja grande, muy grande, claro. O sea, esto la gente puede no entenderlo porque es muy técnico, pero es muy grave, para que el Consejo Fiscal se haya pronunciado de esa manera, es porque es gravísimo. Me parece increíble que la Comisión de Economía del Congreso no haya inmediatamente solicitado la nulidad de los decretos de urgencia. Y la de Constitución y la de presupuesto, pero de nuevo, claro, ahora, ojalá que corten eso, esperemos que no salgan con más, que ya manden de una vez ese proyecto de ley. Tiene que pasar por el Congreso de la República. O sea, cuando menos antes de pedirte facultades, te mando el proyecto de ley para la trayectoria fiscal, ¿no? Mínimo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Muy bien, muchísimas gracias al exministro Alonso Segura. Yo lamento no estar muy entusiasta hoy día. Me gusta estar más entusiasta con el público, pero no hay muchas buenas noticias que darles. La verdad es que tener un presidente confundido y a un ministro confundido no es bueno para el país. Pero esperemos pues que se desconfundan, ¿no? Y comiencen a dar mensajes coherentes. Todo esto va a pasar por el Congreso el día 4 de noviembre. Si el presidente no se desconfunde para el 4 de noviembre, no tendrá gabinete. Es lo más probable. Y que lanzan anuncios diferentes, ¿no? Básicamente anuncios contradictorios, ¿no? Pero sistemáticamente, como dije, eso no puede ocurrir. No debe ocurrir. Muy bien, muchas gracias. Abel, yo también me despido y nos vemos el día de mañana. Es. Sí, Rosa María, solamente gracias, exministro.
Una pregunta para ti que yo creo que algunas personas podrían estar haciéndose a sí mismas. Dice, ¿qué pasa si el contrato fue hecho violando las leyes y la Constitución? Es nulo, los contratos tienen causales de nulidad. O sea, si por ejemplo, les voy a poner un ejemplo absurdo, ¿ya? Este, ustedes toman un taxi, ¿no es cierto? Pactan un precio y llegan a su destino y el taxista les dice que les tiene que pagar el doble. Pues dice, perdón, no, yo no he pactado eso. Entonces el taxista saca una pistola y dice, o me pagas, ¿no es cierto? O no te bajas. Ese contrato, ¿no es cierto?, tiene un vicio de la voluntad porque está interviniendo la violencia. Obviamente es nulo, no hay ningún contrato. O sea, si yo puedo probar, ¿ok?, que la contratación ha sido realizada por cualquier vicio de la voluntad, ¿ok? A mí me extorsionaron, a mí me mintieron, a mí no me dieron la información correcta, yo fui engañado, etcétera, etcétera, yo puedo pedir la nulidad del contrato. Si yo puedo probar que ese contrato se hizo, y por eso se incorporan hoy en los contratos en el mundo cláusulas anticorrupción, que no son nuevas, pero se incorporan. Si yo puedo probar que este contrato es parte de un pacto colusorio en contra de los intereses del Estado, por supuesto el contrato es nulo. Pero tengo que ir a un tribunal. O sea, yo no agarro un micrófono y digo, el contrato es nulo. Eso hacen pues los tiranos, ¿ya? Vas a un tribunal, te sometes a la justicia, sea la justicia ordinaria, la justicia arbitral, la justicia internacional, y llegas a un acuerdo sobre lo que tú consideras que es nulo. Eso se llama respetar el Estado de Derecho. Por supuesto que los contratos pueden ser nulos. Yo alquilo mi casa para casa habitación y el señor organiza un centro de fiestas. Ya, ha desnaturalizado el propósito del contrato, el contrato se rescinde. Porque así, además, así lo hemos pactado. Todo contrato contiene cláusulas de resolución. Todo contrato. Y una solución posterior a la resolución del contrato. Siempre. Cuando se contrata bien, obviamente, hay que saber hacer contratos. Y las partes, en contratos sumamente especializados, como los contratos de hidrocarburos, por ejemplo, saben pactar. Y pactar contratos de hidrocarburos no es una cosa que hace cualquiera. Es toda una especialización en el mundo del derecho. Te pasas años estudiando para aprender a pactar en contratos de hidrocarburos. Petroperú tiene una gran experiencia, tiene grandes áreas legales dedicadas a esto, Perú Petro también, el sector privado también. No es tan fácil como decir, ay, vamos a resolverlo. El tema, por ejemplo, de los peajes en Lima, que ustedes dirán, esos contratos se obtuvieron con corrupción, pero no contienen necesariamente cláusulas anticorrupción, aunque se están estudiando caminos para establecer, y eso está todo en arbitraje, cómo se van a dar los cumplimientos y los incumplimientos de ambas partes. Es complejo. No es simplemente que te paras y dices, yo desconozco el contrato, todo es mío y tú te largas. Así no funciona. Todo el desarrollo económico de la humanidad está basada entre la confianza entre las partes a través de la contratación. ¿Y la contratación qué es? Oferta, aceptación. Eso es todo. Oferta, aceptación. Estoy recordando mis clases de contratos, parte general. Oferta, aceptación. Y hay contratos, que es el contrato más común, con prestaciones recíprocas. Los dos tenemos que hacer algo. Tú me tienes que dar y yo te tengo que pagar. Y créanme, estudiar contratos es buena parte de la carrera de Derecho. O sea, estudias acto jurídico, estudias obligaciones, estudias contratos parte general, estudias contratos típicos, o sea, cualquier cantidad de meses y años, todo el tema de contratación. Entonces, para mí es muy difícil entender cómo pueden haber políticos que creen que los contratos pueden romperse por su sola voluntad. ¿Y cómo puede haber una sociedad que no respeta su palabra? O sea, de verdad, el mundo formal e informal se divide en eso, entre los que respetan su palabra y los que no respetan. Y aún en la informalidad hay códigos y hay respeto por la palabra, por lo que pactamos, aunque sea informalmente, pero entre nosotros aceptamos el pacto que estamos haciendo, aún en la informalidad.
Porque la forma, ¿no es cierto?, en algunos casos es indispensable para que haya contrato, pero en otros no. Yo cuando me subo a un taxi no firmo un papel. Cuando voy a la bodega tampoco. A lo más me dan un comprobante de pago. Es esto, toda la prueba de que el contrato existió. Entonces, se dan cuenta, esto es mucho más complejo que simplemente agarrar un micrófono y decir no me da la gana. Me parece injusto. Imagínense ustedes que, y pasa mucho, ahora lo vemos, ¿no? Que una señora le alquila su casa a una persona. Y esa persona decide, me está cobrando mucho, no le quiero pagar. No pago nada. Y el mantenimiento de este edificio, carísimo, ¿eh? No pago. ¿Eso es justo? No. La ley le da mecanismos a esa persona para terminar el contrato, al propietario. ¿Por qué? Porque la otra parte no está cumpliendo su parte. ¿Qué hacía antes el Estado peruano? Sacaba una ley del Congreso y decía, se congelan los alquileres en épocas de inflación. Entonces terminabas pagando, lo que te lo habían alquilado en 100, terminabas pagando 1. Nunca más, nadie más, arruinabas todo el mercado de alquileres. Conseguir un alquiler era imposible porque nadie te quería alquilar, porque nadie confiaba en nadie, porque el Estado intervenía en esta relación y destruía la relación de confianza. El conchudo ganaba. Muy bien, espero que haya servido la lección de contratos. Otro día hablamos más largo de contratos. Así es, Rosa María. Pero la contratación es indispensable. Miren, todo el capitalismo, si quieren, europeo y en Estados Unidos, se entiende bajo el sentido de que si yo te doy la mano y pacto, no hay nada más que decir. No hay nada más que decir. O sea, no sé si ustedes han visto estos programas donde se compran casas, ¿no? El agente inmobiliario le dice al que quiere comprar, los vendedores han aceptado tu oferta. Si tú dices sí, es tuya. Y el comprador dice sí, mucho gusto, te compraste una casa. No hay nada más. Listo. Nadie discute si no vas a pagar. No, ya te compraste la casa. Ya, sí, sí. Oferta, esto es lo que te oferto. Esto es lo que yo acepto. En el momento en que yo acepto, aunque yo no haya firmado un papel, la aceptación, la manifestación de la voluntad en el sí ya es un contrato. Por eso nunca acepten sin estar seguros. Muy bien. Bueno, a ver, nos tenemos que ir ahora sí. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana. No se olviden que ya está funcionando el PayPal. Que el PayPal nos va a ayudar. Salvará. Solo el PayPal salvará. Muy bien. Así es, cuídate mucho, Rosa María. Hasta mañana que nos reencontramos con más información. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.